Buenos días, mi nombre es Ramón Hernández. Buenos días, mi nombre es Luis Martínez. Somos cursantes de Química para la plataforma SAIA. Vamos a hacer el video de la asignatura de Química. Sólido. Un cuerpo sólido es uno de los cuartos estados de la agregación de la materia. Se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma y de volumen. Sus partículas se encuentran más juntas y correctamente ordenadas. La molécula de un sólido tiene una gran cohesión y adopta una forma bien definida. Existen varias disciplinas que estudian los sólidos. Las características. Una sustancia sólida tiene forma y volumen propio, mientras no se le somete a ninguna potentes acciones mecánicas. Según la teoría moderna, los átomos de una sustancia sólida se encuentran muy cerca unos a los otros, vibrando en su lugar sin moverse. A continuación le mostraremos cómo. Están unidas por fuerzas relativamente intensas. De esta manera se explica el por qué un sólido conserva una forma y ofrece cierta resistencia a las deformaciones. Un cristal es cualquier cuerpo sólido en su estado natural. Presenta una forma poliédrica más o menos regular. Si una estructura se repite ordenadamente en todo el sólido, deforma una red cristalina, como lo veremos ahora. Por ejemplo, la sal y los metales sólidos. Las propiedades. Los sólidos presentan propiedades específicas, como la electricidad, que la vemos por ejemplo en los resortes. Fragilidad. Un sólido puede romperse en muchos pedazos. Dureza. Un sólido es duro cuando no puede ser rayado por otro más blando. Formación definida. Tienen forma definida, son relativamente rígidos y no fluyen como lo hacen los gases y los líquidos. Volumen definido. Debido a que tiene una forma definida, su volumen también es constante. Es menor al líquido. Inercia es la dificultad o resistencia que se opone un sistema físico a posibilidad de cambio. Tenacidad. En ciencia de los materiales, la tenacidad es la resistencia que se opone un material a que se oponga fisuras o grietas. Malleabilidad es la propiedad de la materia que presentan los cuerpos a ser labrada por deformación. Ductabilidad. La ductilidad se refiere a la propiedad de los sólidos de poder obtener hilos de ellos. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de sólidos. Los tipos: cristalinos, amorfos y sólidos amorfos. Cristalinos poseen orden tridimensional. Los sólidos cristalinos poseen una estructura ordenada de las partículas que constituyen, con una forma externa limitada por superficies planas, simétricamente dispuestas, que son consecuencias del orden interno. Amorfos. No poseen orden definido. Sólidos amorfos. Tienen muchas de las propiedades mecánicas características de los sólidos, pero carecen del orden tridimensional regular de los sólidos cristalinos. Muchas de sus propiedades son isotrópicas, como lo de los líquidos. No poseen un punto de fusión definido. Ejemplo, como sería el caucho, el vidrio y los polímeros. Cristales. En física del estado sólido y química, un cristal es un sólido homogéneo que presenta un orden interno periódico de sus partículas, sean átomos, ionios o moléculas. La palabra proviene del griego cristal, nombre que dieron los griegos a una variedad de cuarzo.
que hoy se llama cristal de roca. La mayoría de los cristales naturales se forman a partir de los cristalicios de gases a presión en la pared interior. La mayoría de los cristales naturales se forman a partir de la cristalización de gases a presión en las paredes de las cavidades rocosas llamadas geodas. La calidad, tamaño, color y forma de los cristales depende de la presión y de composición de gases en dichas geodas y de la temperatura y otras condiciones del magma donde se forma. Aunque el vidrio se suele confundir con un tipo de cristal, en realidad no posee las propiedades necesarias para ser considerado como tal. El vidrio, a diferencia de un cristal, es amorfo. Los cristales se distinguen de los sólidos amorfos, no son por su geometría regular, sino también por la anisotropía de sus propiedades y por la existencia de elementos de simetría. Los cristales están formados por la unión de partículas dispuestas de forma regular, siguiendo un esquema determinado que se reproduce. En un cristal, los átomos e ionios se encuentran organizados de forma simétrica, en redes elementales, que se repiten indefinidamente formando una estructura cristalina. Estas partículas pueden ser átomos unidos, enlazados covalentes, o ionios unidos por electrovalencia. En otras palabras, los cristales podrían considerarse moléculas colosales, que poseen tales propiedades a pesar de su tamaño cristalino que la forma, a menos que haya sido erosionado o mutilado de alguna manera. Del estudio de la estructura, composición, formación y propiedades de los cristales se ocupa la cristalografía. Cristales sólidos. Aparte del vidrio y las sustancias amorfas, cuya estructura no parece ordenada sino corrida, toda la materia sólida se encuentra en un estado cristalino. En general se presenta en forma de agregado de pequeños cristales, como en el hielo, las rocas muy duras, los ladrillos, el hormigón, los plásticos, los materiales muy proporcionales, los huesos, etc. Mal cristalizados como las fibras y de manera corrida. También pueden constituir cristales únicos de dimensiones minúsculas como el azúcar o la sal, las piedras preciosas y la mayoría de los minerales de los cuales algunos, a continuación, de las cuales algunos se utiliza en tecnología moderna por sus sofisticadas aplicaciones. Cristales luminosos. Algunos líquidos anisótropos, como a veces lo denominamos cristales líquidos, han sido considerados en realidad como cuerpos mesomorfos, es decir, estados de la materia intermedios entre el estado amorfo y el estado cristalino. Los cristales líquidos se usan en pantallas de aparatos eléctricos. Su diseño más corriente consta de las láminas de vidrio metalizado que emprendan una fina película de sustancias mesomorfas. La aplicación de una tensión eléctrica a la película provoca una intensa turbulencia que comporta una difusión local de la luz, con la cual la zona cargada se vuelve opaca. Al desaparecer la excitación, el cristal líquido recupera su transparencia. Las propiedades de los cristales, como su punto de fusión, densidad y dureza, están determinadas por el tipo de fuerza que mantiene unidas a las partículas. Se clasifica en iónico, convalente, molecular o metálico. Cristales iónicos. Los cristales iónicos tienen dos características importantes. Están formados de enlaces cargados y los aniones y cationes suelen ser de distinto tamaño, son duros y a la vez quebradizos. La fuerza que los mantiene unidos es electrostática. Ejemplo, lo veremos a continuación. La mayoría de los cristales iónicos tienen puntos de fusión altos, lo cual refleja la gran fuerza
de cohesión que mantiene juntos a los iones. Su estabilidad depende en parte de su energía reticular. Como mayor sea esta energía, más estable será el compuesto. Cristales covalentes. Los átomos de los cristales covalentes se mantienen unidos en una red tridimensional, únicamente por enlaces covalentes. El gráfico y el diamante. Alótropos del carbono son buenos ejemplos. Debido a sus enlaces covalentes fuertes en 3 dimensiones, el diamante presenta una fuerza particular y un elevado punto de fusión. El cuarzo es otro ejemplo de cristal covalente. La distribución de los átomos de silicio en el cuarzo es semejante a lo del carbono en el diamante, pero en el cuarzo hay un átomo de oxígeno entre cada par de átomos del silicio. Cristales moleculares. En un cristal molecular, los puntos reticulares están ocupados por moléculas que se mantienen unidas por fuerzas de Van der Waals, de enlaces de hidrógeno. El dióxido de azufre sólido es un ejemplo de un cristal molecular, al igual que los cristales, como veremos a continuación, con excepción del hielo. Los cristales moleculares suelen empaquetarse tan juntos como su forma y tamaño los permitan, debido a que las fuerzas de Van der Waals y los enlaces de hidrógeno son más débiles que los enlaces iónicos o covalentes. Cristales metálicos. La estructura de los cristales metálicos es más simple porque cada uno reticula del cristal están ocupados por un átomo del mismo metal. Los cristales metálicos, por lo regular, tienen una estructura cúbica, centrada en el cuerpo o en las caras. También pueden ser hexagonales, de empaquetamiento compacto, por lo que suelen ser muy densos. Sus propiedades varían de acuerdo a la especie y van desde blandos a duros y de puntos de fusión bajos o altos. Pero todos en general son buenos conductores de calor y electricidad. Análisis por difracción de rayos X. La difracción de rayos X de monocristal es una técnica de análisis no destructiva, la cual es una de las principales herramientas utilizadas para determinar la disposición atómica en 3 dimensiones de la muestra. Es una herramienta de gran utilidad en el campo de investigación, tanto académica como a nivel industrial, ya que se aplica en todas ramas de la química. Determinación de estructuras de moléculas pequeñas, materiales, biomoléculas y mediaciones de densidad electrónicas. Energía de cristales, celdas unitarias. Se define como celda unitaria la porción más simple de la estructura cristalina que, al repetirse mediante traslación, reproduce todo el cristal. Todos los materiales cristalinos adoptan una distribución regular de átomos o iones en el espacio. Se trata de un arreglo espacial de átomos que se repite en el espacio tridimensional, definiendo la estructura del cristal. Se caracteriza por 3 vectores que definan las 3 direcciones, independientes del sistema de coordenadas de la celda. Esto se traduce en 6 parámetros de red, que son módulos A, B y C de los 3 vectores y de los ángulos. Estos 3 vectores forman una base del espacio tridimensional, de tal manera que las coordenadas de cada uno de los puntos de la red se pueden obtener a partir de ellos por combinación lineal con los coeficientes enteros. Defectos de la estructura cristalina. Un defecto cristalino es cualquier perturbación en la periodicidad de la red de un sólido cristalino. El cristal perfecto es un modelo ideal en el que las diferentes especies, ya sean moléculas, iones u átomos neutros, están colocados de forma periódica y regular.
extendiéndose hasta el infinito. En la realidad, cualquier cristal presenta defectos en este modelo ideal, empezando por el hecho de que no hay cristales infinitos. Son estos defectos cristalinos los que dan propiedades más interesantes de la materia, como la deformación plástica, la resistencia o la rotura, la conductividad eléctrica, el calor, la difusión. Clasificación: según sean intrinsecos o extrínsecos. En primer lugar, se clasifica en intrínsecos y extrínsecos, e intrínsecos naturales, propios de la materia, salto de los propios átomos; extrínsecos, impurezas, precipitados. Según su dimensión, se distinguen 4 tipos de defectos puntuales. De 0 dimensiones, afectan a un punto de red, perturbando únicamente a los vecinos más próximos. Vacante o vacancia en la red cristalina y deja de estarlo, dejando así un espacio vacío que a veces es ocupado por un electrón, centro F. Átomo intersticial. El defecto vacante es un átomo que se encuentra normalmente en... El efecto intersticial es cuando un átomo extra se introduce en un lugar de la estructura cristalina, donde se encuentran normalmente átomos sustitucionales. En este defecto se sustituye un átomo de la estructura cristalina por otro. Se debe tomar en cuenta que el radio del átomo no debe ser diferente de un 15%, ya sea en mayor o menor producción, ya que podría ocurrir perturbaciones en la materia. Un átomo de mayor radio hará que los átomos vecinos sufran una compresión, y un átomo sustituido de menor radio hará que los átomos vecinos sufran una tensión. Átomo sustitucional grande. Este defecto es una combinación entre el defecto de vacancia intersticial, donde un átomo que se estructura en un lugar normal de la estructura cristalina salta hacia un lugar intersticial, dejando así una vacancia. Defecto Shorty o diónico. Es un par de vacancias que se presentan en los cristales iónicos, donde se debe mantener un equilibrio en la estructura cristalina. Cuando se deja una vacancia en un anión, también se debe dejarlo en un catión para mantener un equilibrio en la red. Debe contarse la misma cantidad de iones que de cationes. Impureza. Defectos de antiestructura. Defectos lineales. Se extiende en una dirección y afecta a una fila de puntos de redes. Dislocaciones. Defectos de superficie. Se extienden en 2 dimensiones: superficie de cristal, borde, frontera o límite de grano. Defecto de apilamiento y maclas. Efecto volumétrico. Son de 3 dimensiones, distorsionan fuertemente la red. Suelen estar formados por la agrupación de defectos puntuales, como son las cavidades, participación de fase. Defectos de línea. Implican alteraciones o desplazamiento de una fila de sitios en la red. Se tienen 2 defectos: dislocación de arista, dislocación de tornillo. Dislocación de arista. Se ha incorporado un plano adicional en la red a lo largo de la arista de este plano. La red se ensancha o se reduce en forma alterada para acomodar el plano adicional. Dislocación de tornillo. Un sector de un grupo de planos de la red se ha movido uno o más líneas de la red respecto a los planos vecinos. Metales.
Se denomina metales a los elementos químicos caracterizados por ser buenos en conductores del calor y la electricidad. Poseen alta densidad y son sólidos en temperaturas normales, excepto el mercurio. Sus sales forman iones electropositivos en disolución. La ciencia de los materiales define un metal como un material en el que existe un soplamento entre la banda de valencia y la banda de conducción en su estructura electrónica. Esto le da la capacidad de conducir físicamente calor y electricidad y generalmente la capacidad de reflejar la luz, lo que le da su peculiar brillo. En ausencia de una estructura electrónica conocida, se usa el término para describir el comportamiento de aquellos materiales en los que, en cierto rango de presión y temperatura, la conductividad eléctrica disminuye al elevar la temperatura, en contraste con los semiconductores. El concepto de metal se refiere tanto a elementos puros, así como aleaciones con características metálicas, como el acero y el bronce. Los metales comprenden la mayor parte de la tabla periódica de los elementos y se separan de los no metales por una línea diagonal entre el boro y el polonio. En comparación con los no metales, tienen baja electronegatividad y baja energía de ionización, por lo que es más fácil que los metales cedan electrones y más difícil que las ganen. Muchas gracias, espero que le haya gustado este material en el video y así mostrar nuestro conocimiento.